El entrenador personal. Comunicación atribuida al hermano Josep, canalizada en el espacio espiritual el 11 de enero del 2016. Que la paz del Padre sea con todos vosotros. Ayer estuvimos aquí con vosotros, porque no solo venimos aquí en los momentos que estáis realizando el trabajo que os trae como el día de hoy, sino que muchos de nosotros, como ya muy bien sabéis, os acompañamos prácticamente a todas partes, por no decir a todas partes. Como que todos estabais juntos, todos los que os acompañamos también estuvimos juntos. Ayer hicisteis un comentario, descubristeis o reafirmasteis que somos un equipo, unos en un plano y los otros en el otro. A la vez que todos recibimos consejos que podríamos llamar sugerencias o directrices para que las sigamos, los que estáis a un lado y los que estamos en el otro. Los que estamos en el lado en el que me encuentro, también estamos en conexión con otros planos, con los cuales vosotros pocas veces os podéis conectar directamente. Para ello nosotros somos como aquellos mensajeros que les dan un mensaje y deben llevarlo al lugar que corresponde. Esto lo hacemos muy a menudo. En otros momentos somos vuestros enfermeros o somos aquel guía, aquel amigo, aquel consejero. Y también somos lo que está tan de moda entre vosotros, aquel entrenador personal. Me hace mucha gracia aquel entrenador personal. Hace muy poco que en la tierra se ha descubierto la sopa de ajo. Sí, todos cuando hemos estado en la tierra hemos tenido siempre a nuestro lado un entrenador personal, aquel que nos guía, aquel que nos aconseja, aquel que nos habla y nos ayuda a comportarse tal y como debemos. Y créanme que estos entrenadores personales, que modestamente entre ellos me encuentro yo en esta situación, lo hacemos totalmente desinteresados, por amor, para ayudar. Aun que me podríais tachar de egoísta y que no estoy diciendo la verdad, y lo debería de aceptar. Hermanos, porque realmente si hacemos el trabajo bien hecho y si vosotros nos escucháis, a nosotros nos servirá para dar un paso adelante y poder cambiar de plano. Somos egoístas en el fondo, pero egoístas de amor. Es el único egoísmo que nos podemos permitir: amar para ser amados, ayudar para ser ayudados. Hermanos, pensad eso, considerad a estos pobres entrenadores personales que desde que el hombre es hombre han estado siempre al lado de los seres humanos, de los seres encarnados. A vosotros os lo puedo decir, porque sabéis que tanto vivimos a un lado como en el otro. No lo olvidéis, igual que hacéis caso a estos hermanos encarnados que os quieren guiar y os quieren ayudar, si podéis, escuchad y seguid lo que vuestra alma y vuestro corazón os indique. Hermanos, nada más. No me quiero hacer pesado ni mucho menos, pero
uno aún conserva los restos de cuando fui un predicador. Que la paz del Padre sea con todos vosotros, hermanitos.